esta ocasión vamos a calcular estos ítems, estos puntos para este circuito serie en resonancia. En el punto A pide hallar la intensidad, la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en el inductor y la caída de tensión en el capacitor en condiciones de resonancia. Hay que tener en cuenta, al tener esta flechita, estos parámetros, significa que voy a estar trabajando en formato de números complejos. En el punto B pide el factor de calidad del circuito. Para el punto C, con esta frecuencia de resonancia, pide hallar el ancho de banda. Y en el punto D pide hallar la potencia a frecuencias de mediana potencia. Muy bien, vamos a empezar a resolver el circuito. Empezamos en el punto A. Es necesario hallar la impedancia total del circuito. Esto también es un número complejo. Sabemos que en condiciones de resonancia, y esto se muestra claramente en los valores del circuito, la XL es igual a la XC. Eso me determina que la impedancia total recae solamente en el valor de resistencia. Entonces, impedancia total en un circuito en resonancia serie es igual al valor de resistencia. Por lo tanto, acá tengo el valor directamente de 2 ohms. Bien. Luego, esto me permite hallar la intensidad en forma fasorial, sencillamente utilizando la ley de Ohm. Tengo la fuente de alimentación, que al tener estos dos valores iguales, estos entre sí se anulan, entonces toda la tensión de la fuente cae sobre la resistencia. Entonces, por ley de Ohm, la intensidad será igual a E en forma fasorial dividido la impedancia total. Tengo que es 10 voltios, un ángulo 0, y la impedancia sería 2 ohms, ángulo 0. Recordemos que una resistencia tiene un ángulo 0 en forma polar. Para hacer la división de esto, se divide entre sí los módulos. 10 dividido me da 5 y se restan los ángulos, por lo tanto queda 0 grados. Esto tiene una unidad de medida entonces de ampere, 5 amperes. Continuamos hallando la caída de tensión en la resistencia, que como ya habíamos visto, esto es igual al valor de la fuente de alimentación. Directamente copio el valor, que es 10 ángulo 0. Esto es voltios. Después vemos que la caída de tensión en un inductor es igual a la intensidad circulante por el circuito multiplicado por la reactancia inductiva. ¿Cómo es posible que si toda la tensión cae sobre la resistencia, acá pueda haber algún voltaje de caída, ya sea en el inductor o en el capacitor? Vamos a ver qué pasa en este caso. Tenemos la intensidad 5 ángulo 0 multiplicado por la XL, que es 10, y acá, como es una XL, esto lleva un ángulo de 90 grados positivo. Multiplicamos acá 5 por 10 me da 50 y se suman los ángulos, entonces tengo 90 grados. 50 ángulo 90 voltios. Acá vemos que hay 50 voltios en realidad de caída de tensión sobre el inductor. Vamos a ver qué pasa en el capacitor. Vemos que en un capacitor la caída de tensión es igual a la intensidad por la XC, 5 ángulo 0 por, y acá vemos que es 10
pero el ángulo menos 90 grados. Acá tenemos 50 y el ángulo sumando 0 con menos 90 me da menos 90. 50, ángulo menos 90 voltios. En el punto D nos pedía hallar el factor de calidad Q, que es sencillamente, vamos a ponerle QS tratándose de un circuito serie, es sencillamente la XL sobre la R. Entonces el valor de reactancia inductiva, que es 10 ohm, sobre el valor de resistencia, que es 2 ohm. Esto se simplifica y me queda 5. Recordemos que esto no lleva unidad de medida. En el punto C me pide hallar el ancho de banda, como habíamos visto, para una frecuencia de 5000 Hz. Recordemos que el ancho de banda es igual a F2 menos F1. Frecuencia de corte superior menos frecuencia de corte inferior. O también es igual a la frecuencia de resonancia Fs sobre el factor de calidad Qs. Aprovechando que tenemos estos dos valores, reemplazamos, tenemos 5000 Hz, que es un dato que se nos dio ahí arriba, dividido el factor de calidad hallado recientemente. Esto me dice que tengo un ancho de banda de 1000 Hz. Es decir, por este circuito puede haber esta cantidad de frecuencia entre estos dos límites, ¿sí? Por último, me pide hallar la potencia disipada, PHPF, la potencia disipada a frecuencias de mediana potencia. Recordemos que esto es igual a un medio de la potencia máxima. También es igual a un medio de la intensidad máxima al cuadrado por la resistencia del circuito. Entonces podemos utilizar esta última fórmula. Un medio, la intensidad es de 5 amperes al cuadrado y la resistencia es de 2 ohm. Esto me da 25 watts. Muy bien, entonces de esta manera hallamos todos los valores solicitados desde el punto A hasta el punto D. Estos pasos son similares en casi todos los problemas de resonancia serie, de un circuito en resonancia serie.